El carruaje negro se detuvo con un chirrido de ruedas sobre el empedrado mojado, justo frente a la que había sido la consulta del difunto doctor Gabel durante más de 40 años. La lluvia de otoño, fina pero persistente, envolvía las calles de Oakhaven en un manto gris, haciendo que las luces de las tiendas parpadearan como velas a punto de extinguirse. Desde la ventana del salón de su casa, Elara Vance observaba la escena, con la taza de té enfriándose entre sus manos. El pueblo entero llevaba semanas murmurando sobre la llegada del nuevo médico, un tal Dr. Finch, llegado de Londres. La curiosidad era un veneno dulce que se había extendido por cada casa, cada tertulia y cada encuentro en el mercado. Cuando la portezuela se abrió, un hombre alto y de figura esbelta descendió con una agilidad mesurada. Vestía de forma impecable, pero sobria, un abrigo oscuro de lana, bien cortado, y un sombrero de copa que se quitó al instante, revelando un cabello negro y espeso, ligeramente revuelto por la humedad. Su rostro era una máscara de seriedad. Pálido, de facciones angulosas y una mandíbula firme que sugería una determinación férrea. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Elara. Grises como el cielo de aquel día, parecían analizarlo todo con una intensidad fría, distante, desprovista de cualquier calidez. Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire que se colaba por el marco de la ventana. Aquel hombre no se parecía en nada al viejo doctor Gabel, un hombre bonachón de mejillas sonrosadas y risa estruendosa. El doctor Finch parecía tallado en hielo. Lo vio dar unas breves instrucciones al cochero mientras bajaban un par de baúles pesados y un maletín de cuero que sin duda contenía sus instrumentos. No sonrió. No hizo ningún gesto de saludo a los pocos curiosos que, como Elara, lo observaban desde la seguridad de sus hogares. Simplemente, tomó la llave que el abogado del pueblo le había entregado esa misma mañana, abrió la puerta de su nuevo hogar y consulta, y desapareció dentro, cerrando el mundo tras de sí. «Parece un hombre muy serio», comentó la señora Vance, la madre de Elara, mientras tejía junto a la chimenea. Su voz estaba teñida de desaprobación. «Esperemos que sea competente. Reemplazar al doctor Gabel no será tarea fácil». La gente lo adoraba. «La seriedad no es sinónimo de incompetencia, madre», replicó Elara, sin apartar la vista de la casa de enfrente. «Quizás simplemente está cansado por el viaje». Pero en su interior, Elara sabía que era algo más. Había visto a muchos hombres serios en su vida, comerciantes preocupados por sus finanzas, caballeros discutiendo de política con el ceño fruncido. La expresión del doctor Finch era diferente. Era una reserva deliberada, una muralla construida ladrillo a ladrillo para mantener a los demás a distancia. Aquello, más que cualquier otra cosa, despertó su interés. En la sociedad de Oakhaven, donde la reputación y las apariencias lo eran todo, y donde cada sonrisa y cada saludo se medían y juzgaban, un hombre que se negaba a participar en ese teatro social era una anomalía fascinante. Los días siguientes confirmaron las primeras impresiones. El doctor Alastair Finch se reveló como un profesional consumado. Atendió el resfriado del hijo del panadero con una eficacia silenciosa, recetó un tónico para la señora Gabel, la viuda del antiguo doctor, con una cortesía formal, y recompuso el brazo roto de un jornalero con una destreza que dejó al hombre asombrado. Sin embargo, su interacción con la comunidad se limitaba estrictamente a lo médico. Rechazó amablemente 3 invitaciones a cenar, declinó unirse al club de lectura de los caballeros y sus visitas a la iglesia los domingos eran breves y solitarias. Entraba justo antes de que comenzara el servicio y se marchaba en cuanto sonaba la última nota del órgano, evitando el habitual corrillo de saludos en el atrio. Vivía solo, en el apartamento situado encima de la consulta. La única persona que tenía acceso regular a la casa era una muchacha del pueblo, Mary, contratada para la limpieza un par de veces por semana. Y ni siquiera ella podía ofrecer mucho a las ávidas comadres. «Es un hombre muy ordenado, señora», le decía a la madre de Elara en el mercado. «Los libros de medicina apilados en su escritorio, todo en su sitio. Apenas habla. Me da mis instrucciones, me paga y ya está. Es como si no hubiera nadie en la casa».
Para Elara, atrapada en la rutina de las visitas, los bordados y las conversaciones insulsas sobre quién se casaría con quién, el misterio del Dr. Finch era un soplo de aire fresco. Se encontraba a menudo observando su casa desde la ventana. Veía la luz de su despacho encendida hasta altas horas de la noche. ¿Leería tratados médicos sin cesar? ¿O habría algo más en su solitaria vigilia? Una noche, incapaz de dormir, Elara se asomó al exterior. La calle estaba desierta, bañada por la pálida luz de una luna creciente que se abría paso entre las nubes. La lámpara del Dr. Finch seguía encendida. Pero esta vez, su silueta no estaba inclinada sobre el escritorio, como un estudioso. Estaba de pie, muy quieto, mirando por su propia ventana, directamente hacia la de ella. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través de la distancia y la oscuridad. Elara sintió que el corazón le daba un vuelco, una mezcla de vergüenza por haber sido descubierta espiando y una extraña excitación. No había frialdad en su rostro en ese momento. Lo que vio, o creyó ver a la luz de la luna, fue una expresión de profunda y abrumadora melancolía. Una soledad tan palpable que casi podía sentir su peso desde el otro lado de la calle. Tan rápido como apareció, se desvaneció. El doctor se apartó de la ventana y, un momento después, la luz de su despacho se apagó, sumiendo la casa y sus secretos de nuevo en la oscuridad. Los días en Oakhaven se sucedían con una monotonía predecible, marcados por el tañido de la campana de la iglesia y el murmullo constante de los vecinos. Para Elara, sin embargo, cada día traía una nueva oportunidad para observar al Dr. Finch. Lo veía caminar con paso decidido hacia la botica, su alta figura recortada contra la bruma matutina, o regresar a su casa al anochecer, una solitaria silueta iluminada por el parpadeo de una farola. Cada avistamiento era un frustrante recordatorio de la distancia que él imponía, un abismo que la simple curiosidad no podía cruzar. La oportunidad, como suele ocurrir, se presentó bajo la apariencia de una desgracia menor. La señora Vance, la madre de Elara, comenzó a sufrir una tos seca y persistente. Al principio, la desestimaron como un simple resfriado de otoño, tratándola con tés de hierbas y emplastos de mostaza. Pero la tos se arraigó en su pecho, volviéndose más profunda y agotadora con cada noche que pasaba, robándole el sueño y dejando un rastro de fatiga en su rostro. Elara observaba a su madre con creciente preocupación, el sonido áspero de su tos resonando en la silenciosa casa como un mal presagio. Después de una noche particularmente difícil, en la que su madre apenas pudo descansar entre ataques de tos, Elara tomó una decisión. El miedo por la salud de su madre superó finalmente su aprensión a enfrentarse al enigmático doctor. Con el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y una extraña y casi vergonzosa expectación, se puso su chal y salió a la fría mañana de Oakhaven. La consulta del Dr. Finch estaba anexa a su casa, una extensión de ladrillo rojo idéntica a la fachada principal, pero con una puerta separada y una pequeña placa de latón que simplemente decía, Dra. Finch. Cirujano. El lugar, como el hombre, parecía impenetrable. Elara respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y levantó la mano para golpear el pesado llamador de hierro. El sonido resonó con una finalidad que la hizo estremecerse. Pasaron unos momentos antes de que la puerta se abriera. El Dr. Finch apareció en el umbral, vestido con su habitual traje oscuro. No parecía sorprendido, sino más bien, interrumpido. Sus ojos grises, agudos y analíticos, se posaron en ella. Señorita Vance, dijo, su voz un barítono tranquilo y sin inflexiones. Doctor, lamento molestarlo tan temprano, comenzó Elara, su voz un poco más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Es mi madre. Ha estado sufriendo una tos terrible durante varios días y no mejora. Anoche apenas pudo respirar. Él la escuchó sin interrumpir, su expresión impasible. Hizo un par de preguntas precisas, ¿tiene fiebre? ¿Siente dolor en el pecho? Sus preguntas eran como instrumentos quirúrgicos, directas y diseñadas para extraer información, no para ofrecer consuelo. Elara respondió a cada una de ellas con la mayor claridad posible. Estaré en su casa en una hora, declaró finalmente, y fue una declaración, no una pregunta.
Sin más palabras, cerró la puerta, dejando a Elara sola en el porche, con la sensación de haber sido evaluada y despachada con una eficiencia casi mecánica. Elara regresó a casa y se sentó junto a su madre, esperando. La hora se alargó hasta la eternidad. Cada crujido del suelo, cada carruaje que pasaba por la calle, la hacía sobresaltar. Finalmente, el sonido distintivo de pasos firmes en el camino de grava anunció su llegada. Elara se apresuró a abrir la puerta. El Dr. Finch entró en su hogar, una presencia sombría y austera en el acogedor salón de los Vance. Llevaba su maletín de cuero negro en una mano. Hizo una breve inclinación de cabeza a Elara y se dirigió directamente a la butaca donde reposaba la señora Vance, envuelta en mantas. Señora Vance, la saludó, su tono suavizado por una pizca de profesionalismo cortés. El examen fue un modelo de competencia silenciosa. Colocó el dorso de su mano en la frente de su madre, le tomó el pulso con dedos largos y seguros, y luego sacó un estetoscopio de su maletín. Mientras escuchaba la respiración de su madre, su rostro estaba concentrado, una máscara de profunda atención. Elara permaneció de pie a una distancia respetuosa, observando cada uno de sus movimientos. Notó cómo sus manos, aunque firmes, eran sorprendentemente gentiles al ayudar a su madre a incorporarse. «Es una bronquitis», diagnosticó finalmente, volviéndose hacia Elara. «Necesitará reposo absoluto y mantenerse abrigada. Le prepararé una tintura para aliviar la tos y ayudar a despejar sus pulmones». Se arrodilló junto a su maletín y lo abrió sobre la alfombra. El interior estaba meticulosamente organizado, hileras de frascos de vidrio oscuro con etiquetas escritas a mano, instrumentos de acero pulido y vendas de lino enrolladas. Mientras buscaba un frasco específico, su mano apartó una pila de documentos para alcanzar el fondo del maletín. En ese instante, la cartera se abrió un poco más de lo previsto. Por un segundo fugaz, Elara vio algo que no pertenecía a ese arsenal médico. Escondido bajo un pesado manual de anatomía, había un pequeño libro de tapas gastadas de cuero verde oscuro. No era un texto médico, su tamaño y la delicada cinta de seda descolorida que asomaba entre sus páginas sugerían algo completamente diferente, un diario, o quizás, un libro de poesía. Fue un vistazo de apenas un parpadeo. El Dr. Finch, al parecer sintiendo la mirada de Elara, ajustó el contenido de su maletín con un movimiento rápido y discreto, ocultando el libro de nuevo bajo el pesado volumen. La acción fue tan sutil que Elara casi dudó de lo que había visto. Pero la imagen del pequeño libro verde, un objeto tan personal y fuera de lugar, se grabó a fuego en su mente. Él procedió a mezclar la tintura con agua, sus movimientos precisos y económicos, ajeno al torbellino de preguntas que acababa de desatar en la mente de Elara. Le entregó el vaso, explicando la dosis con su habitual claridad concisa. 3 veces al día, después de las comidas. Debería empezar a sentirse mejor en un par de días. Si la fiebre aumenta, envíeme un recado. Con eso, guardó sus cosas, cerró el maletín con un chasquido definitivo y se puso de pie. Se despidió con otra inclinación de cabeza y se marchó tan silenciosamente como había llegado. La puerta se cerró, sumiendo la habitación en una repentina quietud, rota solo por la respiración más suave de la señora Vance. Elara se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío que el doctor había ocupado. En su mano, el vaso con la medicina era una prueba tangible de su visita, pero en su mente, la única prueba que importaba era la imagen de aquel libro secreto. El frío y distante Dr. Finch, el hombre que parecía no tener más mundo que la ciencia y la enfermedad, llevaba consigo un trozo de otra vida, una vida de poesía o de pensamientos privados, oculta entre sus remedios y sus bisturís. La muralla que lo rodeaba no solo ocultaba tristeza, sino también secretos. Y Elara, por primera vez, sentía que había encontrado una pequeña grieta por la que empezar a mirar. Los días que siguieron a la visita del Dr. Finch estuvieron envueltos en una neblina de normalidad recuperada. La fiebre de la madre de Elara cedió, reemplazada por la familiaridad reconfortante de sus suaves tarareos en la cocina. La vida en la casa de los Vance volvía a su ritmo tranquilo y predecible, pero en la mente de Elara algo se había descolocado permanentemente.
La imagen del pequeño libro de tapas verdes, anidado entre frascos de antiséptico y gasas estériles, era un eco persistente, una nota discordante en la sinfonía de su rutina. Se sentía dividida. Por un lado, una punzada de culpa la molestaba, había invadido, aunque fuera con la mirada, un espacio íntimo del hombre. Era su maletín, su secreto. Pero por otro lado, una curiosidad tenaz, casi una necesidad, la impulsaba a entender. No era simple cotilleo. La tristeza que había vislumbrado en sus ojos aquella noche no era la de un hombre simplemente reservado, era la de un alma que cargaba con un peso invisible, y el libro parecía ser la única pista de su naturaleza. El jueves por la mañana, el cielo de Oakhaven se cubrió con un velo de nubes grises, prometiendo la típica llovizna inglesa. Elara, incapaz de sacudirse la inquietud, tomó una decisión. Se puso su abrigo de lana, se despidió de su madre con la excusa de ir a por pan fresco y, en su lugar, dirigió sus pasos hacia el otro extremo de la calle principal, donde una fachada de madera oscura con letras doradas y desvaídas anunciaba Devil's Tomes and Curiosities. La librería del señor Gabel era una institución en el pueblo, un laberinto polvoriento de estantes que llegaban hasta el techo, repletos de historias pasadas y presentes. El señor Arthur Gable, un hombre de 70 y tantos años con gafas de media luna y un chaleco de tweed perpetuamente salpicado de migas de galleta, era el guardián de aquel universo de papel. Una campanilla tintineó sobre la puerta al entrar Elara, anunciando su llegada. El aire olía a papel viejo, a cuero y a té de bergamota. El señor Gable levantó la vista de un pesado volumen que estaba restaurando en el mostrador y sus ojos se arrugaron en una sonrisa genuina. Elara, querida. Qué agradable sorpresa en una mañana tan gris. ¿Buscas algo para ahuyentar la melancolía del tiempo? Algo así, señor Gable, respondió ella, acercándose al mostrador mientras se quitaba los guantes. En realidad, tengo una pregunta un poco extraña. Las preguntas extrañas son mi especialidad, dijo él, dejando a un lado su herramienta de encuadernación. Dispara. Elara se humedeció los labios, buscando las palabras adecuadas para no sonar demasiado indiscreta. El otro día, vi a alguien con un libro. No pude ver el título, pero me llamó mucho la atención. Me preguntaba si usted podría ayudarme a identificarlo solo con una descripción. El señor Gable se reclinó, intrigado. ¿Un misterio literario? Espléndido. Descríbemelo. Era pequeño, comenzó Elara, gesticulando con las manos para mostrar el tamaño. De bolsillo, más o menos. Las tapas eran de cuero, de un color verde oscuro, como el musgo. Y parecía muy gastado, como si lo hubieran leído cientos de veces. Los bordes de las páginas estaban dorados, pero el dorado se había desvanecido en su mayor parte. El librero se acarició la barbilla poblada de una barba blanca y pulcra. Entornó los ojos, accediendo a su vasto catálogo mental. Pequeño, cuero verde, gastado. Podrían ser muchas cosas, querida. Un diario personal, un libro de oraciones. ¿Tienes alguna otra pista? ¿Era prosa o verso? Elara dudó. No lo sabía con certeza, pero la sensación que le había transmitido el doctor, su aura de poeta doliente, la impulsó a arriesgarse. Creo que era poesía. Los ojos del señor Gable se iluminaron. Ah, poesía. Eso acota bastante la búsqueda. Las editoriales de principios del siglo XX solían hacer unas ediciones preciosas de los románticos en ese formato. Board Sport. Keats. Shelley. Sus obras a menudo se encuadernaban en cuero verde o rojo. Elara sintió una oleada de emoción. Estaba cerca. Podría ser. ¿Tiene alguna de esas ediciones? Por supuesto, dijo él, rodeando el mostrador con una agilidad sorprendente para su edad. Sígueme a la sección de clásicos. Está un poco apretada, así que cuidado con los pies. La guió a través de un pasillo estrecho flanqueado por montañas de libros. Elara lo siguió, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Se detuvieron frente a una estantería de roble macizo. El señor Gable pasó un dedo por los lomos de cuero, murmurando nombres para sí mismo.
Sacó un volumen rojo. Este es Keats. ¿Se parecía a esto? El Ara lo tomó. Era similar en tamaño, pero el color no era el correcto y el desgaste era diferente. No, el verde era más oscuro, más profundo. Dejó el libro de Keats y siguió buscando. De repente, su dedo se detuvo en un lomo de un verde casi negro. Lo extrajo con cuidado, como si fuera una reliquia. Y aquí tenemos algo un poco menos común. Ecos del alma, de Julian Croft. Le entregó el libro a Elara. En el instante en que sus dedos tocaron el cuero, lo supo. Era idéntico. El mismo tamaño, el mismo tono exacto de verde bosque, el mismo tipo de desgaste en las esquinas. El corazón le dio un vuelco. Abrió el libro. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de versos que hablaban de pérdida, de la belleza fugaz de la naturaleza y de un amor que persistía más allá de la ausencia. Julian Croft, murmuró el señor Gabel, observando la reacción de Elara. Un poeta extraordinario, aunque trágicamente olvidado. Su obra está impregnada de una melancolía exquisita. Escribió la mayor parte de su obra después de perder a su esposa muy joven. Murió poco después, durante la Gran Guerra. Su poesía es un testamento a un corazón roto que seguía buscando la belleza en las sombras. Cada palabra del señor Gabel era como una pieza que encajaba perfectamente en el rompecabezas del Dr. Finch. La pérdida, la melancolía, la belleza en las sombras, todo resonaba con la expresión que había visto en su rostro. Era como si estuviera leyendo la biografía emocional del doctor. ¿Lo conoce?, preguntó Elara, levantando la vista, con los ojos brillantes de emoción y comprensión. A Croft, sí. A quien quiera que llevase ese libro, el señor Gabel hizo una pausa, con una chispa de picardía en su mirada. Bueno, digamos que solo una persona en Oakhaven ha venido a preguntarme por Julian Croft en los últimos 10 años. Compró mi única otra copia hace apenas un par de meses. Un caballero muy serio, nuevo en el pueblo. No dijo el nombre, pero no hacía falta. El aire se cargó de un entendimiento tácito. Elara sintió que se sonrojaba, consciente de que el astuto librero probablemente había adivinado más de lo que ella había revelado. Me gustaría comprar este, dijo Elara en voz baja, aferrándose al libro como si fuera un ancla. Una excelente elección, respondió el señor Gabel con una sonrisa amable. A veces, para entender a una persona, no hay mejor manera que leer lo que ella lee. Elara pagó por el libro y salió de la tienda, con la campanilla despidiéndola con un alegre tintineo que contrastaba con la tormenta de emociones que sentía en su interior. Caminó a casa bajo la llovizna fina que finalmente había comenzado a caer, sin importarle las gotas frías que le mojaban la cara. No sentía que hubiera invadido la privacidad de nadie. Sentía que había encontrado una llave. Apretó el pequeño libro verde contra su pecho, sintiendo el cuero gastado bajo su abrigo. Ya no era solo la historia de un poeta olvidado. Ahora, para ella, era el mapa del alma del reservado doctor de Oakhaven. Elara regresó a casa justo cuando las primeras gotas de una persistente llovizna comenzaban a besar los adoquines de Oakhaven. El cielo, de un gris perla, parecía haber bajado para abrazar los tejados de pizarra del pueblo, envolviéndolo todo en una atmósfera melancólica que, por primera vez, le pareció apropiada. Sostenía el pequeño libro de cuero verde con una delicadeza casi reverencial. Ya no era un simple objeto, sino un puente, una llave que sentía pesada y significativa en la palma de su mano. En el salón, el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Su madre, Margaret, dormitaba en su sillón favorito, con una manta de lana sobre las rodillas y una expresión de paz en el rostro. Elara se movió con sigilo para no despertarla. Preparó una taza de té Earl Grey, cuyo aroma cítrico y floral llenó la cocina, y se acomodó en el alféizar de la ventana, en su rincón de lectura. El cristal estaba frío al tacto y salpicado por el repiqueteo suave de la lluvia. Afuera, el mundo se había vuelto borroso y acuoso, un cuadro impresionista de verdes y grises. Abrió el libro. Las páginas, aunque nuevas, olían a papel antiguo y a tinta, una promesa de historias y emociones contenidas.
La primera página llevaba el título en una elegante caligrafía, Ecos en la niebla, por Julian Croft. El ara respiró hondo y comenzó a leer. Los primeros poemas eran como la propia llovizna, sutiles, persistentes y cargados de una tristeza silenciosa. Hablaban de paisajes desolados, de la belleza efímera de una flor marchita, del peso de los recuerdos en habitaciones vacías. Las palabras de Croft no gritaban su dolor, lo susurraban. Era una pena refinada, destilada en metáforas sobre la naturaleza y el paso del tiempo. El ara entendió de inmediato por qué alguien como el Dr. Finch encontraría consuelo en ellas. No era una poesía que buscara respuestas o soluciones, sino que simplemente acompañaba, validando la existencia de una herida sin necesidad de exhibirla. Pasó las páginas lentamente, absorbiendo cada verso. Un poema sobre un viejo roble que había perdido sus ramas en una tormenta, pero que seguía en pie, con las raíces aferradas a la tierra. Otro sobre el mar en invierno, indiferente y eterno, que borraba las huellas en la arena. Cada imagen resonaba con la figura solitaria del doctor, con su postura rígida y su mirada perdida en el horizonte. Sentía que estaba descifrando un código, que las emociones que él mantenía bajo llave se liberaban a través de la pluma de un poeta de otra época. Entonces, llegó a un poema titulado El jardín silencioso. El tono cambió sutilmente. La melancolía general se concretó en un dolor agudo, específico y desgarrador. No era una simple observación de la naturaleza, sino un lamento profundamente personal. El ara se enderezó, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Leyó los primeros versos, asterisco donde antes tu risa era sol en las rosas, y tus manos pequeñas cuidaban la menta, hoy solo el silencio camina entre las cosas, y el viento en los setos mi soledad lamenta. Asterisco el ara contuvo el aliento. El poema continuaba, describiendo un jardín que había sido vibrante y lleno de vida, un espacio compartido, ahora abandonado al crecimiento salvaje de las malas hierbas y al recuerdo. Hablaba de un columpio inmóvil, de herramientas de jardinería olvidadas y de la ausencia de una voz que solía llamar desde la puerta trasera. No era la pérdida de un amor romántico adulto, la imaginería, las manos pequeñas, la risa como el sol, el columpio vacío, apuntaba a algo diferente. Apuntaba a la pérdida de un niño. Asterisco el eco de tus pasos ya no corre en la hierba, solo el musgo avanza, tenaz y extranjero. Y esta tierra que amabas, ahora me preserva, como un ancla de pena en un mar traicionero, asterisco una punzada de comprensión, tan clara y dolorosa como un trozo de hielo, se instaló en el pecho de el ara. Cerró los ojos, visualizando la escena, un jardín, una risa infantil que ya no existía. Y un hombre de pie, solo, en medio de ese silencio. Volvió a abrir los ojos y miró la lluvia que golpeaba el cristal. La fachada impenetrable del Dr. Finch, su reserva casi clínica, su negativa a conectar, todo encajó de repente. No era arrogancia ni desdén. Era una armadura. Una muralla construida ladrillo a ladrillo para contener un dolor tan inmenso que amenazaba con desbordarse ante el más mínimo gesto de compasión. Su curiosidad, que había comenzado como un simple pasatiempo para descifrar a un vecino intrigante, se transformó en una oleada de empatía abrumadora. Se sintió avergonzada por su propia frivolidad inicial. Esto no era un misterio que resolver, era una tragedia que respetar. El libro en su regazo se sentía ahora como un diario íntimo que había leído sin permiso. La tristeza del doctor ya no era una abstracción fascinante, sino una herida real y sangrante. Impulsada por una necesidad repentina de saber más, pero esta vez con un propósito diferente, abrió su portátil. Buscó información sobre el poeta, Julian Croft. Los resultados no tardaron en aparecer. Croft, un poeta inglés menor de principios del siglo XX, había alcanzado una breve notoriedad por su lírica melancólica. Y entonces, el ara encontró la nota biográfica que lo cambió todo. Julian Croft había perdido a su única hija, Lillian, de 7 años, a causa de la escarlatina. Tras su muerte, su poesía se volvió casi exclusivamente un vehículo para su duelo, y su obra más famosa, Ecos en la niebla, fue escrita en el año posterior a la tragedia. El poeta nunca se recuperó del todo y vivió el resto de sus días en un estado de reclusión autoimpuesta. El paralelo era escalofriante y perfecto.
No podía ser una coincidencia. El Dr. Finch no solo leía a un poeta triste, había buscado a un poeta que hablaba su mismo idioma, el lenguaje universal y devastador de un padre en duelo. En ese momento, el sonido de un coche deteniéndose en la calle la sacó de sus pensamientos. Miró por la ventana y lo vio. El Dr. Finch bajaba de su coche bajo la lluvia incesante. No llevaba paraguas. El agua le empapaba el pelo oscuro y le resbalaba por el rostro, mezclándose con algo que Elara, desde la distancia, no podía, ni necesitaba, distinguir. Caminaba con los hombros ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Pero esta vez, Elara no vio al médico reservado y distante de Oakham. Vio a un hombre atrapado en su propio jardín silencioso, caminando bajo una lluvia que nunca cesaba. Y por primera vez, sintió un deseo genuino no de entenderlo, sino de ofrecerle, de alguna manera, un refugio contra la tormenta. Los días que siguieron a la revelación de Elara estuvieron marcados por una lluvia fina y persistente, un velo gris que parecía reflejar la melancolía que ahora comprendía. La curiosidad que antes la impulsaba se había disuelto, reemplazada por una empatía pesada y silenciosa. Ya no veía al Dr. Finch como un enigma a descifrar, sino como un hombre atrapado en un invierno personal, un paisaje helado de duelo del que no sabía, o no podía, escapar. Cada vez que su coche pasaba por la calle, o cuando lo veía caminar con paso rápido y la mirada fija en el suelo, su corazón se encogía, no por el misterio, sino por el dolor que ahora sentía como propio. Elara sabía que no podía hacer nada para aliviar una herida tan profunda. No había palabras, ni gestos grandilocuentes que pudieran remendar la ausencia de una hija. Cualquier intento directo sería una intrusión, una torpe violación de su sagrado y privado sufrimiento. Sin embargo, la inacción también le pesaba. La idea de que él navegara solo por esa oscuridad en un pueblo nuevo, sin nadie que entendiera la tormenta que se agitaba tras su fachada impasible, le parecía una crueldad silenciosa. Quería ofrecerle, no una cura, sino un faro distante, una pequeña luz que le hiciera saber que no estaba completamente solo en la noche. La oportunidad, como suelen hacer estas cosas, se presentó sin previo aviso. Era una tarde de martes, y el sol por fin había logrado abrirse paso entre las nubes. El aire estaba limpio y fresco, cargado con el aroma de la tierra húmeda y la promesa de la primavera. Elara decidió que era el momento perfecto para visitar la tumba de sus abuelos en el cementerio de la iglesia de St. Jude. Era una costumbre que mantenía, una forma de conectar con sus raíces y encontrar un momento de paz. El cementerio de St. Jude no era un lugar lúgubre. Era antiguo, sí, con lápidas de piedra cubiertas de musgo que se inclinaban con la edad, pero estaba cuidado con esmero. Junto a un muro de piedra se extendía un pequeño jardín conmemorativo, un estallido de color y vida en medio del solemne descanso. Los voluntarios del pueblo habían plantado narcisos, tulipanes y azafranes que ahora pugnaban por abrirse, sus colores vibrantes desafiando el gris de la piedra y la tristeza inherente al lugar. Era un jardín del recuerdo, pero también de la resiliencia. Tras dejar unas flores silvestres que había recogido por el camino en la tumba de sus abuelos, Elara se sintió atraída por aquel pequeño rincón de vida. Se arrodilló junto a un macizo de azafranes morados, tocando con delicadeza un pétalo aún húmedo por la lluvia de la mañana. Estaba tan absorta en la simple belleza de la flor que no oyó los pasos sobre la hierba húmeda hasta que estuvieron casi a su lado. Levantó la vista, sobresaltada, y su aliento quedó atrapado en su garganta. Era el Dr. Finch. No llevaba su maletín de médico, solo un abrigo oscuro que parecía demasiado pesado para la incipiente calidez de la tarde. No se dirigía a ninguna tumba en particular, simplemente caminaba, con la misma mirada perdida que Elara le había visto a través de la ventana. Parecía que sus pies lo habían llevado allí sin un destino consciente. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. Elara vio el habitual destello de reserva en sus ojos, la máscara que se colocaba al instante. Esperaba que él la sintiera brevemente y siguiera su camino, como siempre hacía. Pero esta vez, Elara no apartó la mirada. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y determinación. Era ahora o nunca. En lugar de levantarse o disculparse, se quedó arrodillada junto a las flores. Su voz, cuando habló, fue suave,
apenas un murmullo llevado por la brisa. Es increíble cómo resisten, ¿verdad? Dijo, sin mirarlo directamente a él, sino a las flores. Después de un invierno tan largo y duro, siempre encuentran la fuerza para florecer de nuevo. No era una pregunta, sino una observación. Una verdad universal que flotaba en el aire entre ellos, cargada de un significado que solo él podría comprender plenamente. Las palabras del poema, El jardín silencioso, resonaron en la mente de Elara, el jardín que esperaba en vano, las flores que seguían floreciendo a pesar de la ausencia. Ella le estaba ofreciendo una imagen de esperanza, extraída directamente de la fuente de su propio dolor. El silencio que siguió fue denso y largo. Elara sintió el impulso de retractarse, de ponerse en pie y marcharse, avergonzada por su atrevimiento. Pero se obligó a permanecer quieta. Oyó al doctor detenerse por completo. Por el rabillo del ojo, lo vio bajar la cabeza, no para mirarla a ella, sino para observar las mismas flores que ella contemplaba. Cuando finalmente habló, su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo para algo más que diagnósticos y prescripciones. Era diferente del tono clínico y distante que empleaba en la consulta. Sí, dijo, y la simple palabra contenía un peso inesperado. La naturaleza es persistente. Obstinadamente persistente. Hubo una pausa, y luego añadió algo que hizo que el corazón de Elara diera un vuelco. A veces, es lo único que tiene sentido. Elara levantó lentamente la vista. Por primera vez, la máscara del Dr. Alastair Finch se había resquebrajado. En sus ojos grises ya no había solo reserva, sino una profunda y abrumadora tristeza expuesta a la luz de la tarde. Pero también había algo más, un atisbo de sorpresa, casi de gratitud, como si las sencillas palabras de ella hubieran sido un ancla en medio de un mar embravecido. Era la primera vez que alguien en Oakaben le hablaba, no al médico, sino al hombre. Él la sostuvo la mirada un instante más, un reconocimiento silencioso pasando entre ellos. No se dijeron nada más. No era necesario. Él asintió levemente, un gesto que esta vez no era de despedida apresurada, sino de genuino acuse de recibo. Luego, se dio la vuelta y continuó su camino, dejando a Elara arrodillada junto a los azafranes, con el corazón latiéndole no por el misterio, sino por la frágil belleza de un momento de conexión humana. Los días que siguieron al encuentro en el jardín de la iglesia transcurrieron con la lenta cadencia de la vida en Oakaben. Una llovizna persistente y fina se instaló sobre el pueblo, envolviendo los tejados de pizarra y las calles empedradas en un velo gris y melancólico. Elara observaba la lluvia desde la ventana del salón, viendo cómo las gotas se deslizaban por el cristal, distorsionando el mundo exterior. El recuerdo de la breve conversación con el Dr. Finch permanecía con ella, una pequeña brasa de calidez en el ambiente húmedo y frío. No había sido mucho, apenas unas frases, pero el peso de las palabras no dichas había creado un puente frágil y silencioso entre ellos. El viernes por la tarde, la medicina de su madre se acabó. Con un suspiro, Elara se puso su impermeable, se despidió de su madre, que dormitaba en su sillón, y salió a la calle. El aire olía a tierra mojada y a humo de leña. La clínica del pueblo estaba a solo unas pocas calles de distancia, un pequeño edificio de ladrillo con ventanas de guillotina blancas y una puerta de color verde oscuro. Por lo general, Elara habría sentido una punzada de aprensión, pero hoy sentía una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. ¿Cómo actuaría él? ¿Volvería a ser el hombre distante y hermético de siempre, o quedaría algún rastro de la conexión que habían compartido? Al empujar la puerta, una campanilla tintineó suavemente. La sala de espera estaba vacía, sumida en una quietud solo rota por el tic-tac de un reloj de pared y el susurro de la lluvia contra las ventanas. El doctor Finch estaba detrás del mostrador de recepción, que también servía como su escritorio principal, absorto en la revisión de unos papeles. Llevaba una camisa de cuello planchado y un chaleco de punto, su cabello oscuro ligeramente húmedo por el clima. Levantó la vista al oír la campana, y por un instante, sus ojos grises se encontraron con los de Elara. No hubo sonrisa, pero la dureza habitual en su mirada se había suavizado, reemplazada por una expresión neutra, casi inquisitiva. «Buenas tardes, señorita Vance»,
dijo, su voz un barítono tranquilo que parecía llenar el silencio de la habitación. ¿En qué puedo ayudarla? Buenas tardes, doctor. Vengo a por la receta de mi madre, respondió Elara, acercándose al mostrador. Se quitó la capucha, y unas gotas de lluvia cayeron sobre el linóleo desgastado. Él asintió y se giró para buscar en un archivador. Elara observó el movimiento eficiente y preciso de sus manos. Había una economía en sus gestos que hablaba de años de práctica y disciplina. Cuando se volvió con el pequeño frasco de pastillas y el formulario de la receta, no se lo entregó de inmediato. En su lugar, se apoyó ligeramente en el mostrador. ¿Cómo se encuentra ella?, preguntó. La pregunta era profesional, pero el tono carecía del filo clínico de sus visitas anteriores. Parecía genuinamente interesado. Está estable, gracias, dijo Elara. Ha estado mirando mucho por la ventana. Dice que le gusta ver cómo el jardín bebe la lluvia. La mención del jardín fue deliberada, un eco suave de su último encuentro. Una sombra de algo parecido a una sonrisa fugaz cruzó los labios del doctor, tan rápida que Elara casi pensó que la había imaginado. Los jardines tienen su propia forma de resiliencia, murmuró, más para sí mismo que para ella. Luego, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Elara, y por primera vez, vio una vulnerabilidad inconfundible en ellos. Se aclaró la garganta, como si se diera cuenta de que había bajado la guardia. A mi esposa, Eleanor, comenzó, y la mención de su nombre, un nombre real y tangible, hizo que el corazón de Elara diera un vuelco. Se detuvo, y Elara contuvo la respiración, dándole el espacio que necesitaba. A Eleanor le encantaban las dedaleras. Decía que sus flores eran como campanillas para las hadas del jardín, aunque sabía perfectamente que era demasiado mayor para creer en esas cosas. El silencio que siguió a su confesión fue profundo y significativo. Había compartido un recuerdo, un fragmento íntimo de su vida perdida. Le había dado un nombre a su dolor, Eleanor. Elara sintió el peso de esa confianza. Buscó las palabras adecuadas, no de lástima, sino de comprensión. Es una imagen preciosa, dijo finalmente, su voz suave. Algunas creencias merecen la pena, sin importar la edad. El doctor Finch la miró con una intensidad que la sorprendió. Era una mirada de gratitud, de reconocimiento. Parecía que iba a decir algo más, que la grieta en su armadura iba a abrirse un poco más. Pero en ese preciso instante, la campanilla de la puerta volvió a sonar con un tintineo agudo y discordante. La señora Gabel, la esposa del librero y la principal fuente de noticias y cotilleos de Oakhaven, entró con una ráfaga de aire húmedo. Sus ojos agudos, como los de un pájaro, lo captaron todo en un segundo, la quietud de la habitación, la cercanía de Elara y el doctor en el mostrador, la expresión inusualmente suave en el rostro del doctor Finch. «Doctor». «Elara, querida», exclamó, su voz un poco demasiado alta para el pequeño espacio. «Qué casualidad encontrarlos a los dos aquí». El cambio en el doctor Finch fue inmediato y total. Fue como ver una persiana metálica caer de golpe. Su espalda se enderezó, su rostro se convirtió en una máscara de impasibilidad profesional y su mano empujó bruscamente el frasco de pastillas y la receta a través del mostrador hacia Elara. «Aquí tiene, señorita Vance», dijo, su tono ahora frío y distante. «Asegúrese de que su madre siga las indicaciones al pie de la letra». Se giró hacia la recién llegada. «Señora Gabel. ¿En qué puedo ayudarla?». La calidez del momento se había evaporado, dejando un frío incómodo en su lugar. La señora Gabel comenzó a relatar con detalle un dolor en su rodilla, pero sus ojos seguían yendo y viniendo entre el doctor, ahora severo y profesional, y Elara, que se sentía expuesta bajo su mirada curiosa. Elara murmuró un rápido, «Gracias, doctor», y se retiró, sintiendo los ojos de la señora Gabel en su espalda. Una vez fuera, bajo la llovizna constante, se detuvo un momento y apretó el frasco en su mano. La puerta de la clínica no solo la había separado del doctor, sino que había sellado de nuevo la conexión que apenas había comenzado a formarse. Comprendió que el muro del doctor Finch no era solo para protegerse de su propio dolor, sino también de las miradas indiscretas de un mundo que no entendería.
La frágil confianza que habían empezado a construir ahora se sentía amenazada, no por su reserva, sino por la simple y llana realidad de vivir en un pueblo pequeño donde cada mirada y cada palabra podían ser malinterpretadas. La puerta de la clínica se cerró tras Elara con un suave clic, pero el sonido resonó en sus oídos como el portazo de un castillo. La calidez que había florecido momentáneamente en la consulta se había marchitado bajo la mirada penetrante de la señora Gabel. El doctor Finch, una vez más, se había replegado en su fortaleza de silencio, sus hombros tensos y su rostro una máscara impenetrable de profesionalismo. Elara caminó a casa bajo un cielo gris plomizo, la llovizna fina y persistente de Oakham reflejando la desolación que sentía en el pecho. Había vislumbrado al hombre detrás del médico, solo para verlo desaparecer de nuevo. Los días siguientes confirmaron sus peores temores. El veneno de la señora Gabel, disfrazado de preocupación vecinal, se extendió por Oakham como una niebla insidiosa. Primero fueron las miradas curiosas en la panadería, luego los susurros velados en la oficina de correos. Parece que nuestro nuevo doctor tiene una favorita, oyó decir a una mujer mientras compraba sellos. En el pub local, el señor Gabel, normalmente afable, le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos y comentó: «Hay que tener cuidado, Elara. La gente habla». Cada comentario era una pequeña espina, no tanto por el daño a su propia reputación, sino por la barrera que sentía crecer, cada vez más alta, alrededor del doctor Finch. Él, por su parte, se volvió aún más esquivo. Sus visitas a domicilio eran breves y estrictamente profesionales. En la calle, su mirada se fijaba en el pavimento, evitando cualquier posibilidad de contacto visual. Una tarde, Elara lo vio junto a su coche, un Austin Cambridge de color verde oscuro. No estaba haciendo nada en particular, solo estaba de pie bajo la llovizna, con la mano en el techo del vehículo, como si sopesara el peso del mundo. Su postura era la de un hombre atrapado, y Elara supo, con una certeza desgarradora, que estaba considerando huir. Oakham, que podría haber sido un refugio, se estaba convirtiendo en otra jaula. Esa visión la impulsó a actuar. No podía permitir que la ignorancia y el miedo de un pueblo pequeño le robaran a un hombre la oportunidad de sanar. No podía permitir que su propio intento de ofrecer consuelo se convirtiera en la causa de un dolor aún mayor. Esa noche, con el corazón martilleándole en el pecho, caminó por las calles mojadas y silenciosas hasta la casa del doctor, que estaba unida a la clínica. Las luces del salón estaban encendidas. Respiró hondo y llamó a la puerta. Los segundos se estiraron en una eternidad antes de que la puerta se abriera unos centímetros. Alistair la miró, su rostro demacrado por el cansancio y la tensión. «Señorita Vance», dijo, su voz era plana, sin emoción. «Es tarde». «Lo sé, doctor». «Lo siento», respondió ella, su voz firme a pesar de los nervios. «Pero no podía dejar las cosas así. Necesito hablar con usted». Él pareció dudar, su mirada viajando por la calle oscura como si temiera que los estuvieran observando. Finalmente, suspiró y abrió la puerta por completo. «Pase», murmuró, dándose la vuelta. El interior era tan austero como su personalidad. Muebles funcionales, pocos adornos. Sobre la repisa de la chimenea, sin embargo, había un único marco de plata. Dentro, la fotografía de una mujer sonriente de cabello rubio y una niña pequeña con la misma sonrisa radiante. Elara desvió la mirada, sintiéndose una intrusa. «He oído los rumores», dijo Alistair sin preámbulos, de espaldas a ella, mientras miraba por la ventana hacia el jardín oscuro. «Supongo que usted también». «Sí», admitió Elara en voz baja. «Y no me importan». «No por mí». Él se giró lentamente, una amarga sonrisa torciendo sus labios. «Deberían importarle. En un lugar como este, la reputación lo es todo. Para un médico, la confianza lo es todo. Ya la están socavando». «La confianza se basa en la verdad, no en los chismes», replicó Elara, dando un paso hacia él. «La verdad es que usted es un buen médico. Y un hombre que sufre. Y yo solo intentaba mostrarle que alguien lo veía. Que no estaba solo». La mención de su sufrimiento pareció romper la última de sus defensas.
sus hombros se hundieron y pasó una mano por su cabello. «Usted no entiende», susurró, su voz rota por primera vez. «Mi reserva no es solo por el duelo. Es una armadura. Cuando pierdes todo, la compasión de los extraños se siente como sal en la herida. Todos quieren una historia, una explicación trágica para consumir. La señora Gabel, ella solo quería un bocado». Se acercó a la repisa y tomó el marco de plata. Lo sostuvo con una ternura que le partió el corazón a Elara. «Se llamaba Eleanor», dijo, su voz apenas un murmullo. «Era mi esposa. Y esta es Lily, nuestra hija». Elara sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se mantuvo en silencio, dándole el espacio que él nunca se había permitido tener. Íbamos de camino a visitar a sus padres. Llovía, como esta noche, continuó Alistair, perdido en el recuerdo. Un camión perdió el control en la curva. Yo solo desperté en el hospital. El silencio en la casa después fue lo peor. Era un ente físico, una presión constante en los oídos. Vine a Oakhaven pensando que un lugar tranquilo me ayudaría a escapar de los fantasmas. Pero solo traje el silencio conmigo. Finalmente, levantó la vista y la miró directamente. Había un océano de dolor en sus ojos, pero también una chispa de alivio, el alivio de haber puesto finalmente en palabras lo inefable. «Usted fue la primera persona que no me miró con lástima. Me habló de flores resistentes, de la vida que persiste». Me recordó a Eleanor. Ella siempre encontraba belleza en las cosas pequeñas y tenaces. «Pensaba irme», confesó. «Incluso llamé a la junta médica esta tarde para solicitar un traslado. Este pueblo, sentía que me asfixiaba». Elara se acercó y, con vacilación, puso una mano sobre su brazo. El contacto fue ligero, pero cargado de significado. «No tiene que llevarlo todo solo, Alistair. Un amigo no pide explicaciones, solo camina a tu lado en el silencio. Déjeme ser esa amiga». Él la miró, y por primera vez desde que había llegado a Oakhaven, una genuina, aunque frágil, sonrisa tocó sus labios. Asintió lentamente. «Gracias, Elara. Gracias». Un mes después, el sol de finales de primavera bañaba Oakhaven con una luz dorada. Los rumores se habían calmado, reemplazados por nuevas trivialidades. En el jardín de la iglesia, las rosas trepadoras que Elara había señalado estaban en plena floración, un estallido de color carmesí contra la piedra gris. Alistair Finch estaba allí, no mirando con melancolía, sino examinando cuidadosamente un capullo. Elara se acercó, llevando una pequeña cesta de fresas de su jardín. No hablaron mucho. Compartieron las fresas en un cómodo silencio, el mismo silencio que una vez había sido una carga para él, pero que ahora, compartido, se sentía como un bálsamo. Alistair ya no era solo el médico reservado. Era un hombre que empezaba a encontrar grietas en su armadura, no para dejar entrar el dolor, sino para permitir que la luz, poco a poco, comenzara a filtrarse. No era un final de cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso, el comienzo de la sanación, anclado en la simple y poderosa fuerza de la empatía humana.